El origen de las ideas racistas y xenófobas, que son la base que sustentan la ideología nazi, comenzaron a gestarse tras la derrota de Alemania en la Gran Guerra, al haber sido sometidas al Tratado de Versalles y, posteriormente, al control financiero de Estados Unidos. Consideramos adecuado este tema, ya que tras la crisis de 2008, las clases medias se han visto desfavorecidas y, por ende, sienten que el liberalismo no les representa y escogen ideologías de extrema derecha. En este documental vamos a hablar del origen y la evolución del nazismo, de los afectados y aliados, y de toda la propaganda, aparte de todas las consecuencias que ha tenido sobre la humanidad, y hablaremos también acerca del neonazismo. Los fascismos surgieron en Europa, en un periodo de crisis política, económica y social. En cierto modo representan una reacción violenta y autoritaria de los principios del liberalismo. Es una ideología alemana gestada en la década de los años 20, pero que no alcanzará importancia hasta los años 30, momento en el que las duras condiciones de paz impuestas en el Tratado de Versalles se juntan con la grave crisis mundial de los Jueves Negros de 1929. En Alemania la situación es más insostenible aún, ya que a los devastadores efectos económicos se sumaban la obligación de pagar el tributo de la derrota en la Primera Guerra Mundial. El Putsch de Múnich en noviembre de 1923 y la posterior publicación de su libro Mein Kampf acercaron a Hitler a una audiencia más amplia. A mediados de la década de 1920, el partido entró en una lucha electoral en la que Hitler participó como orador y organizador. A finales de los años 20 y principios de los 30, los nazis consiguieron suficientes apoyos electorales para convertirse en el mayor partido político del Reichstag, y la combinación de agudeza política, capacidad de engaño y astucia de Hitler convirtió a la mayoría simple del partido en un efectivo poder de gobierno en la debilitada República de Weimar en 1933. El gobierno de la República de Weimar fue un gobierno en constante crisis, con frecuentes divisiones de las alianzas faccionales formadas alrededor de personalidades. Desgraciadamente, ni la mayoría de los políticos, ni los industrialistas, ni el ejército, ni muchos sectores populares tenían interés. En palabras de una declaración del Partido Conservador Alemán, odiamos con todo nuestro corazón la presente forma del Estado alemán, porque nos niega la esperanza de rescatar nuestra esclavizada patria, de purificar el pueblo alemán de la gran mentira de la guerra y de ganar el necesario Lebensraum en el este. Es el periodo de la historia contemporánea de España correspondiente con el gobierno del general Francisco Franco, de la jefatura del Estado y con el desarrollo del franquismo. Esto es, desde la Guerra Civil Española hasta su muerte y sucesión en 1975. En los años 40, la dictadura militar se afianzó mediante la represión política y económica de los opositores. Unas 485.000 personas habían huido al exilio. Algunos autores afirman que entre 9.000 y 15.000 fueron los exiliados españoles que terminaron en campos de concentración nazis, de los cuales sobrevivieron la mitad. Hacia noviembre de 1940 había 280.000 hombres y mujeres detenidos en prisiones del Estado. España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados, tras Camboya. El fascismo surgió en Italia en torno al periodista Benito Mussolini. El término procede de la organización política paramilitar fundada por Mussolini en 1919, los fascistas italianos de combate, también conocidos como camisas negras. En 1922, la intervención de estos grupos contra los sindicatos y las huelgas obreras llevaron a Mussolini a reclamar el poder. Para presionar al gobierno, organizó una marcha sobre Roma al frente de sus camisas negras. Tras ella, logró que el rey Víctor Manuel III le encargase la formación de un nuevo gobierno. Casi todos los alemanes eran cristianos, ya sea católicos romanos, aproximadamente 20 millones, o protestantes, aproximadamente 40 millones. La comunidad judía en Alemania en 1933 era el 1% de la población total del país. La ideología nazi que discriminaba a la raza judía convergió con el antisemitismo que estaba generalizado en toda Europa en ese momento, y está profundamente arraigado en la historia cristiana. Para demasiados cristianos, las interpretaciones tradicionales de las escrituras religiosas parecían respaldar estos prejuicios. Las actitudes y acciones de católicos protestantes alemanes durante la era nazi estaban moldeadas no solo por sus creencias religiosas, sino también por otros factores como el anticomunismo, el nacionalismo y el resentimiento tras la Primera Guerra Mundial. También fueron persuadidos por la declaración sobre el cristianismo positivo mencionada en el artículo 24 de la plataforma del partido nazi en 1920, en la que se leía: exigimos la libertad de todos los credos religiosos en el Estado, en tanto que no pongan en peligro la existencia del Estado ni entren en conflicto con la cultura y las creencias morales de la raza germánica. El partido como tal se atiene al punto de vista de un cristianismo positivo, sin atarse confesionalmente a ningún credo en particular. Combate el espíritu materialista judío a nivel nacional e internacional, y está convencido de que la recuperación permanente de nuestro pueblo solo podrá lograrse desde la base del bien común antepuesto al bien individual. Mi nombre es Martin Hans Munzer.
Mis padres eran judíos, de un pueblo del noroeste de Alemania. Nos mudamos a Berlín cuando mi padre consiguió un puesto de profesor de historia en una escuela secundaria. Después de graduarme de la universidad, me casé y nos mudamos a un apartamento en Berlín. En 1920 nació mi hijo Wolfgang. Cuando los nazis ganaron las elecciones hace una semana, tuve miedo por la gente como yo, que militaba activamente en el Partido Socialista. Y tenía razón. Alguien acaba de pasarnos una nota por debajo de la puerta con una advertencia. Los nazis están arrestando socialistas, y como supervisor del distrito local del Partido Socialdemócrata, estoy en su lista. Vamos a irnos deprisa y trataremos de subalquilar una habitación con un nombre falso en otro barrio. Ya han pasado 10 años desde que huí de Alemania. Mi segunda esposa, Lucy y yo vivíamos en París, pero me peleé con mi socio comercial y decidimos irnos a Niza. La ciudad es una especie de refugio para judíos en Francia, porque los italianos, que han ocupado esa zona, no nos molestan. Lucy y yo trabajamos en una biblioteca. A veces pensamos en irnos a España y de allí a Estados Unidos, pero todavía nos sentimos seguros aquí en Francia. En septiembre de 1943, las tropas alemanas ocuparon Niza. 6 meses más tarde, Lucy y Hans fueron deportados vía Drancy a las afueras de París, a Auschwitz, donde fueron gaseados al llegar. Mis padres eran judíos no religiosos y no tenía hermanos. Disfrutaba mucho con mi prima Susie, que era 2 años mayor que yo. Además, me tomaba unas vacaciones especiales con mi madre. A veces esquiábamos en los Alpes austriacos y otras veces nos íbamos a la cabaña de mi tío junto al río Danubio. Pero en 1938, cuando Alemania se anexionó a Austria, mi vida cambió. Mi padre fue hostigado por la Gestapo por escribir artículos en contra de los alemanes. Mis amigos cercanos me decían cosas feas porque era judía. Entonces mis padres dijeron que teníamos que escapar y huimos en tren hacia París. Un día, mientras estaba en mi clase de 3er grado, comenzaron a caer bombas. Corrimos hasta el refugio antiaéreo y nos colocamos las máscaras de gas. El olor a goma era insoportable, tenía la sensación de que me ahogaba. Después de que los alemanes entraran en París en 1940, escapamos hacia el sur que no estaba ocupado. 2 años después, cuando tenía 13 años, los alemanes ocuparon el sur y nos vimos obligados a trasladarnos nuevamente. Durante el peligroso y difícil viaje por las mañanas entre Suiza y Francia, nos refugiamos en la pequeña aldea francesa de San Martín. El sacerdote del lugar, el padre Longueray, permitió que mis padres se ocultaran en el sótano, y yo vivía sin ocultarme en la casa de la parroquia como pastora. Asistía a la iglesia con los demás niños y aprendía la misa católica en latín. Permanecimos escondidos en San Martín y fuimos liberados a finales de 1944. En 1948, cuando tenía 18 años, emigramos a Estados Unidos. Clases medias. Escuchad. Votad por la lista de Adolf Hitler. Desde hace años, el sistema funciona a expensas de las clases medias artesanales y comerciantes. Las clases medias del campesinado eran uno de los pilares más sólidos del Estado, pero con el ascenso del marxismo y del capitalismo financiero, esas clases quedaron cada vez más atrapadas. A pesar de que fueron, entre todas las clases sociales, las que hicieron los más grandes sacrificios durante la guerra, la inflación les arrancó sus últimos bienes. La idea del nacionalsocialismo es la única que posee la fuerza necesaria para emprender el buen camino, para salvar a nuestro pueblo y no dejarse detener por ningún obstáculo. Las clases medias pueden ganarlo todo o perderlo todo. Wolfskircher, Beobacher, 31 de julio de 1932.
Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron devastadoras. El número de muertos llegó a 50 millones. A esta enorme cifra hay que sumar las perturbaciones de los prisioneros, las secuelas de los campos de concentración, la desorganización familiar, el hambre y el esfuerzo de adaptación de los soldados vueltos a la vida civil. Desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas industriales, así como los campos más fértiles. Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación. La ciudad de Berlín, situada en la zona rusa, también fue dividida en 4 zonas de ocupación. El tratado de paz firmado entre los Estados Unidos y algunos de sus aliados con Japón no fue suscrito por la URSS. Alemania sufrió el desmantelamiento de su aparato industrial. Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía. Perdió la Prusia Oriental y los territorios ubicados al este de dicha línea. Italia perdió su imperio colonial. Japón perdió sus conquistas. China recuperó Formosa y la URSS Salayín. Los Estados Unidos, por su parte, ocuparon posiciones estratégicas en el Pacífico, y Corea quedó ocupado por las fuerzas norteamericanas y soviéticas. Europa perdió el poder global que conservaba de la guerra. Nació la bipolaridad, del poder encarnado por 2 superpotencias, Estados Unidos y la URSS. El mundo comunista extendió su influencia sobre Europa Oriental y los Balcanes. Se planteó un nuevo conflicto ideológico, por un lado los comunistas y por otro las democracias occidentales. Nació la era nuclear y paulatinamente fue imponiéndose un nuevo equilibrio de terror. Se creó la ONU, un instrumento creado para servir la paz internacional. Las divergencias y los diferentes puntos de vista entre las naciones no impidieron buscar una fórmula de compromiso que analizara las relaciones entre los países. Cuando culminaba la guerra, ya próximas a ser derrotadas las potencias del eje, los aliados determinaron integrar un organismo internacional para afianzar la paz y la colaboración entre las naciones. Esta nueva organización venía a reemplazar la malograda Sociedad de Naciones, surgida de la Primera Guerra Mundial. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, fue redactada en San Francisco por los representantes de 50 naciones entre abril y junio de 1945. La Constitución oficial se produjo al firmarse la Carta del 24 de octubre del mismo año. Las premisas fundamentales de la ONU son mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones amistosas entre las naciones y la solidaridad internacional y promover la cooperación internacional para la resolución de problemas de orden económico, social y cultural. La utilización de la violencia como eje de su actuación es el rasgo más característico de la actuación de estas bandas. La violencia directa es su prioridad y su principal práctica. La utilizan tanto para amedrentar a los demás como para hacerse propaganda y captar adeptos. Buscan los objetivos más fáciles. Cuando atacan, lo hacen siempre en grupo, contra personas aisladas o en grupos en desventaja. La violencia que ejercen, aunque a simple vista puede parecer ciega y irracional, forma parte de una estrategia política a largo plazo. Con ella pretenden conseguir varios objetivos. Por un lado, es su principal arma de propaganda y le sirve también para atraer a sus bandas adolescentes frustrados que se sienten superiores dentro de un grupo que intimida a los demás. Por otro, pretenden generar miedo entre los que consideran sus objetivos, y finalmente, su actuación violenta está diseñada para contribuir a crear un clima de inseguridad general y de enfrentamiento, lo que le permita presentarse como la opción política que ofrece la restauración de su nuevo orden. Las Naciones Unidas en reiteradas ocasiones proclamaron su preocupación por la tendencia a exaltar valores del nazismo mediante la realización de homenajes y actos diversos, así como la revisión interesada de los acontecimientos históricos. También ha expresado su condena por los intentos de profanar o destruir los monumentos de quienes lucharon contra Hitler o fueron víctimas de sus acciones. Todo ello generó la alarma en el seno de su organización internacional, al punto de que tras varios intentos fallidos, en diciembre de 2012, se logró la aprobación de la resolución de la Asamblea General contra todo intento de glorificación del nazismo. Todos los países latinoamericanos, como excepción de Panamá, votaron a favor. También lo hicieron así China, India, Brasil, los países árabes e Israel. Un dato significativo es que Estados Unidos votó en contra, en tanto los europeos se abstuvieron en bloque. La resolución insta a los miembros de las Naciones Unidas a adoptar medidas contra la apología del nazismo y sus colaboradores. Reclama además que se refuercen las medidas de vigilancia sobre los grupos extremistas como los cabezas rapadas, con miras a reducir el número de incidentes racistas en el mundo. Pide también que se declaren ilegales las organizaciones que promuevan o inciten la discriminación racial y se tipifique como delito la aplicación a cualquiera de ellas. Por otra parte, las Naciones Unidas propugnan que se sancione la incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas por razones de raza, religión o nacionalidad, norma ya establecida en nuestro Código Penal. Sin embargo, va más lejos al proponer que la comisión de un delito por motivaciones racistas constituya siempre una circunstancia agravante que permita el aumento de las penas.
Entre los fundamentos de esta reciente resolución aprobada por 129 países, se insiste en que las manifestaciones de glorificación del nazismo, por pequeñas que sean, deben ser combatidas sin tregua. Al respecto, todos deberían recordar que la persecución y matanza de millones de personas inspirada por el régimen nazi comenzó con pintadas en los muros que, si bien al principio parecían inocuas, con el tiempo se convirtieron en una trágica realidad.